Cada día es un nuevo día en ti. Tu amor y misericordia se derrama en mí. Cada día es un nuevo día en ti. Me levanto en alabanza con la certeza de tu amor. Bendito eres, Señor. Cada día que en mi vida hay cántico de adoración. Bendito eres, Señor. Cada día que en mi vida hay cántico de adoración. Cada día es un nuevo día en ti. Tu amor y misericordia se derrama en mí. Cada día es un nuevo día en ti. Me levanto en alabanza con la certeza de tu amor. Bendito eres, Señor. Cada día que en mi vida hay cántico de adoración. Bendito eres, Señor. Cada día que en mi vida hay cántico de adoración. De adoración. De adoración. Cada día hay adoración en nuestras vidas. El Señor es grande y maravilloso. Bendito sea su nombre. En este día del Señor queremos compartir la palabra. Estuve recibiendo en esta mañana y me bendijo mucho leer el libro en Romanos, la carta a los Romanos de Pablo, el capítulo 6 específicamente, el cual quiero leer. Quiero leer también Romanos 5, ¿no? El capítulo antes del 6, ¿no? El capítulo 5, en los versículos 12 al 21, ¿verdad? Como para empatar y continuar con el capítulo 6, ¿no? He titulado este mensaje de muerte a vida. El proceso. O sea, de muerte a vida, el proceso. Y es que lo vi muy claro, ¿no? Y el Señor está hablando a mi corazón acerca de eso, acerca del pecado, el ser pecaminoso, acerca del nuevo nacimiento, la relación que hay, por qué es necesario, y en fin, un mundo de cosas, ¿no? Pero estos capítulos de Romanos creo que traen más claridad a todos estos conceptos, ¿no? Que a veces pensamos, bueno, sí, yo soy salvo, pero bueno, ¿por qué estoy pecando? ¿Por qué peco? Etcétera, etcétera. Y no tenemos manera, aunque querramos salir de la situación, no vemos por qué, no hemos entendido, no sé, quizás. Amén. Así que quisiera leer y estoy usando la versión la Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente, porque tiene un lenguaje más al día, ¿no? Más como se usa y podemos, a lo mejor podemos entender mejor, ¿verdad? El versículo 12 comienza así y tiene un titular, esta sección, que se llama un título que es Comparación entre Adán y Cristo. Y dice así: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto,
la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios. A pesar de que somos culpables de muchos pecados, pues el pecado de un hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que le reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedió a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina, en cambio, la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Qué preciosa de la manera que es explicado acá o dicho estos pasajes bíblicos en Romanos 5. Bendito sea el Señor. Espero que algunos no hayan podido ver algo que antes no habían visto en esta porción, ¿verdad? Recuerden que el pecado es pecado singular. Son muchos, pero es pecado. Amén. Y la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. El pecado es todo lo que está contra Dios. Pero mientras más pecaba la gente,
más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Amén. Ahora vamos a continuar con el capítulo 6. De nuevo, esta es la traducción, nueva traducción viviente. Aquí lo titulan, ¿no? Esto comenzando con el primer versículo, o sea, es titulado Cristo quebró el poder del pecado. Así que Cristo quebró el poder del pecado. Ahora dice, en continuación a lo que acabamos de leer, que valga la redundancia, vamos a ir al final de nuevo para leer ese último pasaje, ¿verdad? La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la maravilla, la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ahora, el primer versículo del capítulo 6. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? De nuevo, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Una vida nueva. En el versículo 5, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor.
Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. En el 12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. Muy importante, entre paréntesis estoy hablando ahora, no debemos de permitir eso. Se nos hace tan difícil no pecar. Pero aquí se nos dice que no permitamos que el pecado controle la manera en que vivimos. Continuamos, versículo 13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Oh, wow. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Gloria al Señor. Entre paréntesis, yo, hermanos, me vi cuando yo estaba leyendo esto, muriéndome y como pasando toda esa impureza, todo eso, pasándoselo a Jesús mismo, que estaba ahí por mí, dándole todo, vaciándome. Me vi libre en Él. Y así es como estamos, libres. El pecado ya no es más tu amo. Como dice aquí el 14, porque ustedes ya no viven bajo la exigencia de la ley. O sea, nosotros estamos exentos de esa ley. Ya eso fue. Ya nosotros estamos en nueva vida en Cristo Jesús. En cambio, viven en libertad, en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. De nuevo, no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Lo estoy haciendo como pregunta y lo digo como un hecho. En realidad, en todo lo que nosotros decidimos hacer, nos se hace habitual y se hace, nos convertimos esclavos de eso. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. En el 19, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil.
Somos débiles, entre paréntesis, digo yo, somos débiles, mis hermanos. La naturaleza humana es débil. De nuevo, repito el versículo 19. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por las impurezas y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo recto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gloria a nuestro Dios. Qué preciosa esta palabra. Aleluya, aleluya. No sé si se le hace más claro, pero a mí me está sucediendo que mientras más lo leo, más cosas veo. Y es muy rico esta escritura. Ya saben, pueden regresar a la Reina Valera y leerlo allí, pero se me hace bien fácil entender acá o explicarlo, ¿verdad? Espero que esta forma de compartir les sea de provecho, porque me parece clara esta versión. Así que, hermanos, ya no somos esclavos del pecado. El problema es que no hemos procesado esto de una forma a lo mejor como aquí nos muestra, ¿no? Como aquí se nos da a entender, y es una forma muy real. Yo cuando veo que mi pecado, y puedo ver esa transferencia en mi espíritu de la parte pecaminosa de aquello que me estaba matando, ¿no? De llevarlo a esa cruz y ponérselo encima a Jesús, encima de Él. Él lo absorbió por mí. Ya yo no tengo culpa. Él tomó mi pecado, lo clavó en esa cruz. Ya yo soy libre en Él. Amén. Bendito sea. Me puso sobre la roca. Me puso sobre Él, sobre el fundamento, sobre Él mismo. Le doy tantas gracias al Señor por reafirmar esto en mi vida y en tu vida, en el compartir. Aquí podemos influenciar, ¿no? De una forma bíblica, ¿verdad? A lo que te ha sucedido cuando aceptaste a Jesucristo como tu Salvador. Y es más, si no lo has hecho y estás escuchando esta palabra, este es el día de salvación. No es por casualidad que estés oyendo esto. Entrégate a Cristo. Confiésale que le amas, que has entendido la obra de salvación. Él murió por tus pecados.
Un hombre falló y ese fue Adán. Y por medio de él entró el pecado a la humanidad. Y todos somos pecadores. Pero uno hizo la obra esa de salvación y ese se llama Jesucristo. Él pagó el precio de la redención tuya delante del Padre. Estás libre de pecado. Ahora camina en él. Ahora dile, Señor, yo quiero caminar lo tuyo. Yo quiero que tú te muestres a mi vida. Yo quiero que me enseñes. Padre, te alabo y te bendigo. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Amén. Hasta aquí este programa. Que el Señor les bendiga y que los prospere ricamente. Les quiero y hasta la próxima vez que estemos aquí alabando al Señor y compartiendo su preciosa palabra. Amén. A tus pies, mi Cristo, quiero estar. A tus pies, tu gloria contemplar. A tus pies, quiero escuchar tu voz. A tus pies, cada día estoy. A tus pies, cada día estoy. A tus pies, cada día estoy. Amén.